creo que es una de las series que más apasiona mi corazón, que más llena mi corazón, que Dios en este tiempo me ha hecho poder sumergirme, y no solamente en este tiempo. Creo que Dios, acerca de lo que vamos a hablar hoy día, ha tratado durante años mi vida, ¿ya? Para poder ser conforme a su corazón. Como sabe, el día de hoy, el título de la serie y lo que vamos a hablar en estos días que vamos a ir profundizando, es una generación conforme al corazón de Dios. ¿Qué es lo que es una generación conforme al corazón de Dios? ¿Qué es lo que anhela Dios? ¿Qué es lo que significa todo esto? Hemos ya estado hablando regularmente de varios temas importantes acerca de ser entendido los tiempos, saber identificar desde el año pasado, y este año hemos estado hablando acerca de identificar en qué generación estamos nosotros, qué nos dice quizá el sistema acerca de este tiempo, las cosas que ocurren en este tiempo, qué nos dice la Biblia acerca de este tiempo. Hay muchas características que pasan fluidamente. Por ejemplo, hablamos hace una semana atrás acerca de esa generación de cristal que existe, una generación que se ofende rápido, una generación que critica todo, una generación con sed tremenda de justicia. Hablamos que tenemos que ver muchas características con el tiempo que estamos acerca de la era digital, con todo lo que tiene que ver con la tecnología. Hablamos que estamos en una generación bastante humanista, donde el ser humano es el centro de todo, y también uno tiene que aprender a identificar que una de las características también de esta generación, con todo lo que ha estado pasando, es acerca de un orgullo que está naciendo en esta generación, y también una sed tremenda de venganza. Uno tiene que aprender a identificar qué cosas están produciendo fuerza en esta generación. Ya hemos visto cada uno de estos puntos y creo que ha quedado muy claro, pero Dios en este tiempo nos va a llevar a comprender qué persona debemos ser nosotros, porque una cosa es lo que el sistema dice y otra cosa es lo que Dios dice acerca de nosotros, de qué generación debemos ser nosotros, qué dice la palabra acerca de qué generación debemos ser nosotros. Hablamos que en Mateo 24:12 dice, el amor de muchos se enfriará. Esa palabra ya podemos definir acerca de qué trataba, pero una de las características de esta palabra es que el corazón se va a endurecer por todo lo que está ocurriendo, porque nos acostumbramos, por ejemplo, no sé si ustedes han visto de repente en Facebook noticias acerca de asesinato, de robo, de delincuencia, de tantas cosas, pero estamos tan acostumbrados a que tanto nos mande porque se está haciendo tan habitual que nuestro corazón de cierta manera se empieza a endurecer. Por ejemplo, vemos tanta gente en la calle pidiendo dinero que al final ya se nos hace común. No sé si le ha pasado, de repente reflexionemos que vemos tanta gente haciendo lo mismo que es como que se nos hace común. Y eso también tiene que ver con un corazón endurecido, un corazón que simplemente se adaptó a lo que estaba ocurriendo. Y debemos aprender a identificar qué es lo que quiere hacer Dios. Dios quiere que ese corazón endurecido, ese corazón de piedra, pueda nuevamente ser un corazón de carne. Ese corazón de carne, hay tres cosas que deben ser principales que nosotros debemos comprender. Una de las primeras que quiero mencionar es acerca de la misericordia. Debemos tener un corazón misericordioso por todo lo que está pasando alrededor, por todo lo que está ocurriendo alrededor, y que no simplemente nos acostumbremos como va pasando uno, va pasando otro, y que sea algo natural, sino que tengamos misericordia por lo que está pasando también. Otra característica que tiene que ver también con todo lo que está ocurriendo es acerca de perdonar. Tantas cosas, recuerden que una de las cosas que hemos nombrado también es la cantidad de ofensa que va a ir en aumento cada día. Va a haber una ofensa, siempre ha existido la ofensa, siempre ha existido todo esto, pero cada vez ha ido más en aumento, y nosotros debemos aprender a tener un corazón perdonador. Y otra característica también que debemos tener es un corazón apasionado, un corazón que encienda por lo que de verdad debemos hacer. Entonces, esto es lo que debemos identificar en nuestra vida. Pero, ¿qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos? ¿Qué es lo que Dios quiere que nosotros tengamos en nuestra vida? Debemos identificar y tener claridad qué es lo verdaderamente importante en Dios, qué es lo verdaderamente relevante para Él en nuestra vida. Debemos identificar, porque muchas veces nosotros, por ejemplo, hablamos del corazón, pero ¿qué es el corazón? ¿Qué quiere decir la Biblia acerca del corazón? ¿Por qué Él dice que por sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón? Uno tiene que aprender a identificar.
Yo me acuerdo, y quiero contarles simplemente una pequeña experiencia, cuando yo tenía alrededor de 6 7 años, ¿ya? Me acuerdo que yo estaba en mi casa con mis padres y de repente llega un hermano de la iglesia donde yo estaba, no me acuerdo el nombre, siempre uno cuando no se acuerda el nombre de la persona le dice el hermano, ¿ya? Así que ojalá como el hermano llega a la casa y era un hermano con un don profético. Y habíamos visto lo que él impartía y muchas de las cosas que él hablaba también era bastante importante y profunda. Y él dice que quiere hablar con mis padres y me acuerdo que mis padres me mandan a la pieza porque quería hablar simplemente con ellos. Y yo me fui a la pieza, pero como niño obediente, pegué mi oreja a la puerta para escuchar todo lo que estaban hablando. Y empiezo a escuchar que él lo que venía es hablar un poquito acerca a mis padres, le hablaba un poquito acerca de sus hijos. Y me empieza a nombrar como de cada uno de mis hermanos, desde el mayor, y dice, y empieza a profetizar sobre él y algunas cosas que Dios iba a hacer, le dice, y él será esto y esto, yo que, oh, wow, mira lo que va a hacer. Y después seguía con el otro hermano y decía, y nosotros somos 6 hermanos, para que vean, esto fue harto rato. La espera fue larga, dije, en algún momento me va a tocar, me va a tocar. Yo ansioso porque escuchaba que era maravilloso lo que estaba diciendo, lo que estaba declarando sobre mis hermanos. Entonces dije, ya cuando llegue yo soy el último, soy el regalón, así que a mí me debe tocar la mejor parte. Y de repente cuando llega a mí, ya yo todo ansioso, esperando, ¿qué me va a decir este hermano acerca de mí? Me dice, y después que yo escuché toda la maravilla que hablaba de mi hermano, me dice, Elías tiene un buen corazón. Eso fue lo único que dijo de mí. Dice, Elías va a tener un corazón correcto. Y yo como que quedé como plop. Y yo dije, pero ¿cómo? Mira todo lo que dijo de mi hermano, creo que se olvidó, quizás no se acordaba de mi parte. Vaya a la casa, vuelva más rato y me cuenta lo que Dios le había dicho de mí o lo que quiere soltar sobre mi vida, pero ¿cómo simplemente me dice eso? Porque uno cuando ve que simplemente después que ve todas las cosas que estaban diciéndole a los demás y que a mí simplemente me digan, Elías tiene un buen corazón. Es como que, wow, ¿qué pasó acá? Pero uno tiene que aprender a identificar lo que Dios quiere hacer con nosotros, pero esa palabra caló tan fuerte en mi vida que yo empecé a identificar y ver qué es lo que Dios quiere. ¿Qué Dios quiere con mi corazón? ¿Qué Dios quiere con mi vida? Debemos identificar que nos pueden faltar muchas partes de nuestro cuerpo que quizás no son fundamentales, pero si nos falta el corazón no podemos vivir. Uno tiene que aprender a identificar eso. Lo importante del corazón que quizás no es algo visible para los demás, pero es tan importante para el cuerpo. Pero ¿qué dice la Biblia acerca del corazón? ¿Qué dice la Biblia acerca de este órgano que quizás muchas veces ni siquiera lo tomamos en cuenta? Simplemente quiero leer algunos pasajes de entre muchísimos otros que hay. Miren, por ejemplo, el que acabo de nombrar en Proverbios 4:23 dice, por sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Wow, o sea, por encima de todo, lo primero que yo debo guardar en mi corazón. Mira lo que dice Mateo 6:21, porque donde está tu tesoro, allí estará también tu corazón. Wow, miren esto, donde está tu tesoro, ahí estará también tu corazón. Proverbios 27:19 dice, en el agua se refleja el rostro y en el corazón se refleja la persona. Miren acá lo importante que nos nombra esto. Jeremías 17:9. Tener cuidado porque el corazón puede ser engañoso. Identificar con claridad todo esto, ¿ya? Miren acá, y creo que esto también es súper importante. Jeremías 29:13 dice, me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. ¿Queremos encontrar a Dios? Debemos buscarlo de todo corazón. La Biblia nos muestra que el corazón en la Biblia se toma como el lugar de tus decisiones. Es como ahí el centro de las decisiones y el centro de todo lo que tiene que ver con nosotros. Se toma así lo que es el corazón, como el lugar donde tú decides lo bueno y lo malo. Es ahí como el núcleo central de una persona es el corazón. Y aquí quiero que podamos leer el versículo central de lo que quiero hablar hoy día un poquito. Ya simplemente hoy día vamos a sumergirnos un poquito, pero en las conexiones grupales yo sé que Dios va a empezar a sumar de una forma maravillosa. Así yo lo creo en este tiempo. En Primera de Samuel 16:7, sé que todos han escuchado esto, o la mayoría ha escuchado
este versículo, pero quiero que lo leamos juntos y podamos sacar algunos principios importantes. Aquí Samuel fue a ungir a David como rey después de haber desechado Dios a Saúl, dice así. Pero el Señor le dijo a Samuel, no te dejes impresionar por su apariencia, ni por su estatura, pues yo lo he rechazado. La gente se fija en las apariencias, pero yo me fijo en el corazón. Miren acá, identifiquemos. La gente siempre, nosotros como seres humanos, siempre nos fijamos en las apariencias. Quizás al que sabe más, quizás al que tiene ciertas características para algo, quizás el que se manifieste con mayores dones, con mayores talentos, pero Dios mira algo que quizás nosotros ni siquiera nos damos cuenta. Dios mira lo más profundo de nosotros. Y es por eso que nosotros debemos aprender a identificar que el diseño de Dios es un diseño completamente diferente a lo que el sistema quiere decirnos. Es un diseño completamente que el sistema no se va a fijar a una persona. No, yo lo voy a contratar a él porque tiene un buen corazón. Quizás no tiene la característica, pero tiene un buen corazón. Ese no es el diseño del sistema. Pero el reino de Dios es todo al revés. El reino de Dios nos habla de otras cosas. Nosotros muchas veces tratamos de aparentar, de poner careta en las redes sociales para hacer una cosa que quizás muchas veces no lo somos. Y debemos aprender a identificar qué es lo que realmente quiere Dios que hagamos nosotros. El sistema nos hace vivir en un mundo al revés, querido. Y debemos aprender a identificar y cambiar todo lo que el sistema nos ha enseñado y aprender a vivir bajo la cultura del reino de Dios. Vivir solo de una manera superficial y racional ya no es prioridad para nosotros. Eso ya no debe ser prioridad, queridos. Miren esto. Ya no podemos vivir simplemente de una manera racional y superficial. Ya no podemos, si Dios me habla fuerte acerca de esto, no podemos simplemente estar por encimita. Dios quiere revelarnos su corazón, mostrarnos su corazón, pero para eso debemos profundizar. Creo que algunas de las características que debemos identificar primero, porque la Biblia dice que David era un hombre conforme a su corazón. O sea, hay alguien que pueda, no hay nadie más nombrado en la Biblia que sea un hombre conforme a su corazón. Pero si vemos a David, era un hombre completamente normal, un hombre con defectos, que tenía pasiones y deseos igual que tú y yo. ¿Por qué entonces pudo ser un hombre conforme al corazón de Dios? Y Dios, primero que todo, antes de poder sumergirnos un poquito más de lo que tiene que ver un hombre conforme al corazón de Dios, Dios me hablaba de 3 características relevantes que tenía David para poder identificar y ser un hombre conforme al corazón de Dios. David, y esto quiero que lo anoten y lo vivan, queridos, porque muchas veces nos frustramos de muchas cosas y decimos, yo estoy tan lejos de Dios. David entendió lo que era la misericordia de Dios. Miren, y vean esto, voy a profundizar, pero anótenlo, de verdad anótenlo. Entendió la misericordia de Dios y en muchos de los salmos que escribió David habla acerca de esto. ¿Por qué quiero decir esto? David fue un adúltero, David fue un asesino, no sé si aquí hay alguien que haya sido asesino, pero imagínense esto. Yo creo que ninguno de acá es asesino, ¿ya? Pero imagínense que si Dios eligió un hombre que fue un asesino, ¿qué más podemos ser nosotros conforme al corazón de Dios? Vean esta característica. David fue asesino, estaba lleno de pasión igual que nosotros. Pero hay una diferencia. Cuando David pecaba, corría hacia Dios a pedirle disculpas. Mientras que muchas veces nosotros, cuando cometemos un error, nos alejamos de Dios. David decía, fallé, Señor, pero mi corazón es tuyo. David comprendía que a pesar de los errores que podía vivir como ser humano, aún le seguía perteneciendo a Dios y comprendió la misericordia, aún ni siquiera estando en el nuevo pacto, él tenía una revelación tan fuerte de lo que tiene que ver con Cristo, de lo que tiene que ver con la cruz incluso, que él decía, bueno, yo me equivoqué, pero conozco a un Dios tan misericordioso, conozco a un Dios tan maravilloso que a pesar de mis errores, Él me ama y me perdona. Y este es el primer punto, querido, que debemos identificar, porque muchas veces nosotros decimos, es que yo no puedo, y sé que muchos dicen, wow, ¿cómo voy a ser conforme al corazón de Dios si supiera Elías cuánto yo he fallado, cuánto yo he pecado, cuántos errores cometo a diario?
Mira el ejemplo de David, pero David comprendió esto. Así que yo creo, queridos, que es súper importante que cada uno de ustedes pueda identificar esto, la misericordia de Dios para nuestra vida. El segundo punto relevante acerca de esto es que David entendió la soberanía de Dios. Anoten eso, David entendió la soberanía de Dios. Miren, David comprendió, y nosotros debemos identificar, que Dios nos puede sacar del lugar más oculto, donde muchas veces, para muchos, David estaba escondido, pero David realmente detrás de la oveja estaba reservado para un tiempo. No te preocupes donde estés, porque cuando Dios tiene un llamado, cuando Dios quiere hacer algo con nuestra vida, no importa dónde estemos, no importa cuánto hemos fallado, su soberanía es absoluta sobre nosotros. Lo que Él quiere hacer es absoluto sobre nosotros. Mira, identifiquemos todo esto. Si Dios le dijo a David que iba a hacer algo, Él lo iba a hacer y David lo creía. Si Dios ha soltado sobre tu vida que va a hacer algo, si Dios ha soltado sobre ti algunas cosas, es porque Él lo va a hacer. A pesar de todo, miren, nadie puede detener la voluntad de Dios sobre tu vida, pero sí nosotros podemos retrasar su propósito en nuestra vida. Identifiquen esto. Nadie puede detener la voluntad de Dios sobre sus vidas. Nadie, nadie. Tú dices, no, es que este hermano me está haciendo la guerra, es que este hermano me está haciendo esto otro. No. Solamente eres tú si caes en eso. Si tú te alejas de Dios. Y David tenía claridad acerca de esto. Nosotros debemos aprender a identificar esto. Y es por eso incluso que una de las características que yo decía, ¿por qué Dios no dijo a un José que fuera un hombre conforme a su corazón? Si vemos que José casi no se muestran errores en José. Si lo que han visto la vida de José es como que fuera, se ve mucho más, entre comillas, perfecto que David. Pero había una característica que cometió error José que no la cometió David, que es que José se autopromocionó, indicándole, háblale de mí al faraón. Mientras que David nunca se autopromocionaba. ¿Por qué nunca se autopromocionaba? ¿Por qué nunca andaba buscando cosas? Porque David comprendía y tenía certeza de la soberanía de Dios. Él sabía que él no tenía que hacer nada. Por eso, identifiquen estos puntos. La misericordia de Dios, entender y pídanle a Dios eso, la soberanía de Dios y entender la importancia, querido, de la obediencia. Miren, Hechos 13:22 también aquí hablando de David dice, he encontrado en David, hijo de Isaí, un hombre, primero, conforme a mi corazón, él realizará todo, miren, todo lo que yo quiero. Eso es un hombre conforme al corazón de Dios, un hombre que obedezca a Dios. Tenemos que aprender a obedecer. Es necesario que nuestra vida, recuerden el ejemplo de Jesucristo, le dijo, si es posible, que pase esta copa de mí diciéndole al Padre, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Muchas veces no vamos a querer ciertas cosas, pero seamos obedientes a lo que Dios quiere hacer, a lo que Dios quiere manifestar en este tiempo. Simplemente esos puntos son simplemente para comenzar ahora a tener un corazón conforme al diseño y al modelo de Dios. Recuerden, que quede claro, misericordia, comprender la misericordia, la soberanía y la importancia que es obedecer, ¿ya? Vamos a nombrar simplemente ahora algunas características entre muchísimas otras que tenía David, pero por el tiempo simplemente vamos a nombrar alguna ahora. Primero, la humildad. Estamos en un tiempo tan fuerte de egocentrismo, de soberbia, de orgullo, pero Dios está formando una generación que quiere tener su corazón. Recuerden que Jesús dijo, sean como yo, que soy manso y humilde. No dijo, sean como yo, que hago milagros, que multiplico el pan, que transformo el agua en vino, que sano a los cojos, a los enfermos. Y eso es importante y también debemos hacerlo. Pero recuerden esto, cuando dijo que hagan esto, que sean como yo en este sentido, sean como yo que soy manso y humilde. Debemos aprender a ser humilde. Miren acá, David, aún ya habiendo sido ungido como rey, seguía con las ovejas. Miren ese corazón. Aún siendo ungido como rey, seguía con las ovejas.
Aún como trataba a Saúl, él seguía honrando y respetándolo. Miren esto. E incluso, aún ya siendo ungido como rey, aún ya teniendo claridad acerca de esto, aún cómo Saúl trataba a David, él decía, cuando le ofrecieron una hija de Saúl, le dijo, ¿quién soy yo para ser yerno del rey? Wow, miren acá la humildad que trataba en la vida de David. Debemos aprender a tener ese corazón humilde, querido. Debemos, y por eso que Dios está podando nuestra vida en este tiempo. Dios está sacando tantas cosas que no tienen sentido sobre nosotros. Otra característica es que era una persona perdonadora. Imagínense esta situación. Quiero mostrarle una imagen acá. Imagínense que hay un hombre que está pasando por un tiempo, no sé, de depresión, de angustia, y contratan a una persona o llaman a una persona para que pueda ayudarle con música. Esto es lo que ocurría con Saúl y David. Y David le tocaba la música y se calmaba todo lo que estaba pasando en la vida de Saúl, pero Saúl lo que hacía era le tiraba flecha y lanza para matarlo, porque sabía lo que había en David. Imagínense esta situación. Y después de esto, como no lo pudo matar con la lanza, mandó a sicarios a que lo persiguieran para matarlo. Y tuvo toda la vida David huyendo de los sicarios. Incluso los nombres que ver alrededor de 300 sicarios. Imagínense la desesperación que tenía Saúl para matar a David, que mandaba sicarios como locos. Imagínense una persona. ¿Cómo debe estar tu corazón si una persona te trató de matar y como no pudo, mandó a otras personas para matarte? Y otra característica, Saúl había ofrecido a una hija a David y en vez de dársela a él, la primera se la dio a otro. Miren este cuadro. ¿Cómo estaría su corazón si una persona te trata de matar, si no te puede matar, te manda sicario, te prometió una hija que no te la dio? ¿Cómo estaría nuestro corazón ante esto? De repente, pasados los años y el tiempo, eh, pasando bastante época, hay un joven que va donde estaba David junto con los suyos y le dice, David, David, ha muerto el rey Saúl. Y él dice, pero ¿cómo? ¿Cómo fue? Y le dicen, David, él me pidió y yo lo maté. Y yo, ese queda como crack, después que lo persiguió, él me pidió y yo lo maté, él me dijo que me tirara encima de él y lo matara. Y mira, no solamente eso, David, sino que ahora yo te traigo su corona y su anillo porque tú tienes que ser el rey. Esa persona trataba de quizás impresionar, mira lo que yo te traigo, yo sé que tú eres el rey. Y yo creo que si alguien no hace eso, dice, ay, qué bueno, tú que eres bueno. ¿Y sabe lo que hizo David ante eso? David lo mandó a matar a ese hombre por haber matado al rey y se puso a llorar. Se puso a llorar de tristeza junto al pueblo, a esa persona que lo trataba de matar, a esa persona que mandó al sicario, a esa persona que le quitó a su mujer. A esa persona lloró por él amargamente, desesperadamente, lloró por ese hombre. Imagínense el corazón que tenía David. Claramente, cero ofensa en su vida. ¿Y cuántos nosotros, porque simplemente alguien quizá no me llamó, ya estamos completamente ofendidos en nuestra vida? Porque simplemente se le olvidó mandarme un mensaje, estamos completamente ofendidos. Y es por eso que debemos cambiar nuestro chip y empezar a ver todo de una manera completamente diferente, querido. Empezar a identificar y ver las cosas como Dios lo ve. Y otra cosa súper importante que debemos identificar es que David amaba lo que Dios amaba. Una de las cosas principales que vamos a ir viendo esto también punto por punto en las siguientes conexiones, y es por eso que no se pueden perder ninguna, porque va a ser un tiempo hermoso, es David amaba la intimidad. Sin intimidad nunca vamos a conocer el corazón de Dios. Queridos, es súper importante poder vivir una vida de intimidad. Sin intimidad no vamos a conocer el corazón de Dios, lo que Él quiere que nosotros podamos ver, lo que nosotros podamos identificar. David amaba a los perdidos, igual que eso está en el corazón de Dios. Y hay muchos versículos
que habla acerca de esto, que también lo vamos a ver después de las conexiones. David amaba a su pueblo, a Israel, que ahora también podemos identificando que tiene que ver también con la iglesia de Dios. Nosotros amamos la intimidad, debemos preguntando, ¿amamos a los perdidos? Amamos a su pueblo. David amaba a las naciones, amaba el reino de Dios, no su reino personal, amaba el reino de Dios. Y eso es súper importante. Amaba su presencia. Amar su presencia, él anhelaba estar día y noche en su casa y poder disfrutar de él. E incluso David tenía tanta profundidad en el corazón del Padre que él sabía cosas muy adelantadas. Por ejemplo, muchas veces hablaba del regreso de Dios, de Jesucristo, sin antes ni siquiera haber pasado por la cruz. Miren cómo él, un hombre de intimidad, un hombre conforme al corazón de Dios podía ver. Yo quiero mostrarles tantas cosas en este tiempo, querido, porque de cierta manera David es un estereotipo profético para esta generación. Es un estereotipo profético de lo que Dios está preparando. El sistema está poniendo ciertas características bajo este, pero Dios me hablaba muy fuerte, y sé que no solamente a mí, es acerca del remanente que Él está preparando. El remanente que Él está guardando, que está cuidando detrás de las ovejas, en el anonimato, guardando su corazón. Un corazón que va a ser limpio, que va a perdonar, que va a tener misericordia, que va a estar apasionado. Ese es el corazón que Dios quiere para nosotros. Mientras más cerca de Dios estemos, más amaremos lo que Dios ama. ¿Por qué muchas veces no amamos lo que Dios ama? Porque no estamos cerca de Él. Dios nos está haciendo una invitación tremenda a poder estar cerca de Él cada día. Un hombre conforme a su corazón es un hombre que quiere agradar a Dios en todo, ser obediente. Tener un corazón correcto produce autoridad sobre nuestra vida. Es súper importante que nosotros podamos identificar esto, querido. Es súper importante que nosotros podamos ver cada una de estas características para que nosotros podamos avanzar y crecer en lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Otro punto es que tener un corazón correcto en el reino espiritual produce autoridad. Vean esto. Un corazón correcto en el reino espiritual produce autoridad. Identifiquen esto, es súper importante. Nosotros debemos aprender a tener autoridad en el mundo espiritual. Ya no nos conformemos de simplemente vivir el evangelio de una forma racional y superficial, sino que profundicemos en qué Dios quiere para este tiempo en nuestra vida, qué Dios quiere que hagamos, cómo Él quiere que vivamos, cómo Él quiere que actuemos. Debemos identificar cada una de estas cosas. Dios quiere seguir podando nuestra vida, querido. Ahora quiero ir al centro un poquito de lo que tiene que ver con ese corazón. Dice, era un hombre conforme a mi corazón. Cuando vamos al original, si ustedes lo pueden buscar incluso en el Strong, en alguna aplicación, lo que quiere identificar esto, en ese versículo exacto, primero nos nombra de un órgano más interno, habla así, del órgano más interno que hay. El más interno, lo que hay, como decía la Biblia, el núcleo de todo, el centro de todo, donde están las decisiones de nosotros. Es ahí donde lo puede identificar. Otra cosa que habla es una persona que hace su voluntad. Es un hombre conforme a su corazón. Una persona que hace su voluntad. Otra parte que habla de una persona que entiende y arde. Miren, entiende y arde. Dos cosas importantes que deben haber en nuestra vida. Una pasión tremenda. Primero entender y luego arder. Y la característica que también nombra esto, que la verdad me llegó muy fuerte cuando pude leer esto, una característica que significa conforme a su corazón, es una persona que cumple su deseo. Miren esto, una persona que cumple su deseo. ¿Qué Dios está buscando en esta generación? Personas que cumplan sus deseos.
Yo no sé si ustedes pueden percibir esto. No está buscando personas perfectas. Miren, no está buscando personas perfectas porque estamos siendo perfeccionados hasta el día de su venida. Pero sí una persona que cumpla el deseo de su corazón, que ame lo que él ame. Wow, queridos, tan importante es esto, que podamos identificar y ser así. David era un hombre que cumplió el deseo del corazón de Dios. Y Dios a través de esto me hablaba de 3 puntos importantes. El primer punto es entender el deseo de Dios primero. Identificar cuál es el deseo de Dios. ¿Cuál es el deseo de Dios? No sé si alguna vez tú le has preguntado a Dios, Dios, ¿cuál es tu deseo? Saber cuál es. Anótelo y le pido que en sus oraciones le pregunten a Dios, Señor, ¿cuál es el deseo de tu corazón? ¿Qué dice la Biblia acerca del deseo de tu corazón? Otra cosa, el segundo punto es que conoce el deseo, o sea, en intimidad. No simplemente lo tiene como información, sino que ahora lo tiene en una revelación sobre su vida y lo empieza a vivir. Conoce el deseo de Dios. Y el tercer punto, cumple el deseo de Dios. Lo realiza. Es eso lo que Dios anhela sobre este tiempo. Complacer su corazón. Complacer su corazón. Y es por eso que Dios está levantando en este tiempo una generación que quiera hacer su voluntad y que complazca su corazón. Cuando Jesús nos habló y redujo la ley, nos habló de un primer mandamiento, indicando que también es el más importante. Y dice así, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Estas 3 palabras, en lo que tiene que ver con la Biblia, tienen que ver con sinónimos de profundidad. El corazón es sinónimo de alma y el corazón es sinónimo de mente. O sea, con todo, aún lo más profundo de tu corazón, en la totalidad completa, es como tienes que amar a Dios, fervientemente, encendiéndote completamente para cumplir el deseo de su corazón. Y eso es lo que Dios está llamando en este tiempo a esta generación, a poder cumplir el deseo ardiente de su corazón. Y es lo que Dios nos va a empezar a desarrollar. En este tiempo no tengo más tiempo como para poder expresarme aún más en lo que tiene que ver con los deseos, pero sí vamos a ir profundizando y sobre todo, queridos, que podamos pedirle. Quiero que cierren sus ojos un momento. Pídale a Dios primero cuáles son los deseos de tu corazón. Dios, ¿cuál es el deseo de tu corazón? Quiero conocer ese deseo en intimidad y lo quiero cumplir. ¿Cuál es el deseo de tu corazón? Ya no quiero vivir conforme a mis deseos, conforme a mis pasiones. ¿Qué hay en tu corazón? ¿Qué te apasiona a ti, Dios, para esta generación y para este tiempo? Vamos a adorar un momento. Eres mi deseo eterno. Nada me apasiona más que tú. Eres mi deseo eterno. Nada me apasiona más que tú. Eres mi deseo eterno. Nada me apasiona más que tú. Eres mi deseo
deseo eterno. Nada me apasiona más que tú. Eres mi deseo eterno. Nada me apasiona más que tú. Eres mi deseo eterno. Nada me apasiona más que tú. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Y Cristo Jesús, eres mi plenitud. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Cristo Jesús, eres mi plenitud. 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 Si te tengo a ti, tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Tú eres todo, tú eres todo, tú eres todo para mí, Jesús. Tú eres todo, tú eres todo, tú eres todo para mí. Tú eres todo, tú eres todo, tú eres todo para mí. Palabra que el Señor ha soltado sobre nuestras vidas. Mientras mi esposo hablaba, meditaba en algunos salmos que son tan conocidos por nosotros, y específicamente meditaba en el Salmo 51:7, que dice, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Y pensaba en porque yo creo que humanamente es difícil tener un corazón inofendible, humanamente es difícil operar en misericordia, humanamente es difícil operar en perdón, pero que es diferente cuando nos metemos en la profundidad del Señor. Y cuando se me venía a la mente este versículo, yo no veía a un David diciéndolo como un rezo,
sino veía, me venía a mi corazón a un David que lo hacía con clamor, con ruego, rogando en el Espíritu, pidiendo, Señor, purifícame con hisopo, para que Él pueda tener un corazón inofendible, para que Él pueda operar en misericordia. Y David es un tremendo referente, lo hemos hablado con mi esposo todo este tiempo. David es un hombre tremendo, el único que se le calificó conforme al corazón del Señor. Y qué importante que también usemos sus plegarias, qué importante también que usemos sus oraciones, porque nos damos cuenta del corazón que tenía David, porque para reconocer ante el Señor que necesitamos ser limpios, tenemos que tener también un corazón humilde. Porque la palabra dice que el altivo es el que él mira de lejos, pero al humilde, y él está cerca de ellos. Así que eso, amados, la verdad, para mí también hace una palabra tremendamente desafiante, pero también una palabra llena de confrontación, pero también llena de amor y misericordia, y yo creo que en eso se caracteriza cuando el Señor habla, porque trae confrontación, pero confrontación con amor y que nos lleva a profundidad. Solamente los instamos a no ver a David o frustrarnos porque no somos como él, sino al contrario, utilizar sus mismas oraciones para acercarnos al corazón del Señor, para que el Señor nos muestre la desnudez de Él, de quién hay en lo profundo de Él, pero también para llevarnos a la humildad de David, de reconocer que necesitamos ser limpios, que necesitamos ser perdonados, que necesitamos la misericordia del Señor. Así que eso les amamos mucho y yo sé que esta palabra fue de bendición para cada uno, pero sigamos masticándola durante la semana, que el Espíritu Santo siga resonando esa palabra en nuestro corazón, en nuestro espíritu, en nuestra mente. No solamente tomémosla ahora, sino que mastiquémosla durante la semana. Y eso pido, Espíritu Santo, por favor, recuérdanos esta palabra, que no se nos olvide. Necesitamos ser como David, pero no lo podemos lograr humanamente, porque si lo hacemos humanamente, como insisto, nos vamos a frustrar. Esto se logra con intimidad, se logra con humildad en el corazón, de reconocer y exponer realmente quiénes somos ante el Señor. Amén. Queridos, sería rico poder de repente, quizá más adelante, tener una vigilia y no tener límites para adorar, para quizás hacer alguna actividad y para poder profundizar en la palabra. No sé si a ustedes les gusta, ¿a alguien le gustaría una vigilia? No sé si me puede poner ahí una manito. Sí, varios dicen que Sí, ¿le gustaría una vigilia? ¿Se Así atrevería? como miramos a veces serie esta tarde, que se Claro, la dedicamos al Señor. sí.